hoy otra vez este tema del impuesto a las ganancias, que parecía algo que no se iba a poder tratar en el 2021 por la situación económica que estamos viviendo. A mí lo personal me sorprendió bastante, pero bueno, aquí está el tema de ganancias otra vez, en buena hora. Y bueno, básicamente vamos a hacer algo muy rapidito para no aburrir a nadie, que por ahí no les gusta mucho el tema, pero rápidamente vamos a recordar un poquito por qué las jubilaciones y pensiones están gravadas por el impuesto a las ganancias. Hay normas en la ley de jubilaciones, la 24241, por ejemplo, el artículo 115 nos está diciendo que tanto las jubilaciones, las pensiones, las jubilaciones por invalidez y todas las prestaciones están sujetas al impuesto. Eso para arrancar, ¿no es cierto? Es una norma que está en la ley de jubilaciones. Seguidamente tenemos normas también en la ley que fue de reparación histórica, que hablaba en el artículo 8 del impuesto a las ganancias, y que estaría, digamos, sobre lo que serían los saberes que reconocía la ANSES en esos acuerdos de reparación histórica, básicamente sobre lo devengado. Quiere decir que se iba, en el caso de pagar los retroactivos, ya la ANSES reconocía en esos acuerdos que se iba a hacer, pero respecto a lo que anualmente la persona correspondía pagarle, o sea, la deducción iba a ser de alguna manera razonable y los intereses iban a estar exentos. Hay varias disposiciones a lo largo de, digamos, de los años sobre cómo liquidar ganancias y circulares de la ANSES para justamente tratar este tema. No me voy a detener mucho en esto, voy a tomar del 2019 para acá, que es un poquito lo que más nos interesa. En enero del 2019, una circular, la 1 del 2019, crea un nuevo esquema sobre el impuesto a las ganancias sobre los beneficios. Este esquema hace que las personas que tengan más de un beneficio sumen esos 2 beneficios o 3 beneficios y se genera el impuesto sobre el monto total de la CUIL de la persona, cosa que antes no ocurría, siempre se hacía por beneficio. A partir del 2019, cuando estaba Macri, para ubicarnos, se genera esta situación, por lo cual inmediatamente más personas empezaron a pagar ganancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno tenía una jubilación alta y además una pensión, al sumar las dos, se superaba los 6 mínimos de ANSES, los 6 mínimos básicos para no pagar ganancias, y justamente, bueno, quedaban incorporados estos nuevos beneficios. Acá viene un poquito la explicación de por qué empezaron a pagar más impuestos a las ganancias los jubilados a partir del 2019 en adelante. Otro de los temas que también influyó fue que también el tema de digamos, los beneficios que se enmarcan en lo que es la ANSES, más o menos, están respetando estos 6 saberes mínimos a la fecha, que es la base mínima imponible que tenemos hasta hoy. Pero, ¿qué pasaba con las jubilaciones y pensiones, por ejemplo, de una caja de la provincia, como puede ser del IPS, o de otras provincias, donde básicamente la persona que estaba afectada por ganancias tenía que hacer, o tiene que hacer todavía, la deducción por medio de un formulario especial en la FIP para que se le devuelva lo retenido por ganancias. No opera directamente como pasa con la Nación, donde los jubilados, la mayoría de los que nosotros trabajamos, no tiene que hacer absolutamente nada, simplemente ya se le afecta en esos 6 saberes mínimos. Sin embargo, en las otras cajas no pasaba lo mismo. En noviembre del 2019 sale la circular 62 del 2019 de ANSES, donde empieza a hacer, digamos, un poco eco al fallo García, el fallo García de Corte que habíamos trabajado ya el año anterior, donde la señora María Isabel García presenta una demanda de meramente declarativa, de inconstitucionalidad contra la FIP, y logra, luego de varios años, que la ANSES, perdón, que la FIP, que el juez le reconozca la devolución de lo retenido por la FIP, ¿no? En este caso, lo que prevaleció básicamente era la edad de la señora y su condición de salud, ¿sí?
los jueces, llegó a la Corte, esto es un fallo que vino de la Cámara de Paraná, llegó a la Corte, y los jueces lo que resolvieron en esa instancia fue básicamente considerar que a partir del año 1994, con la reforma que tuvo nuestra Constitución, se generó un cambio fundamental en todas las normas, ¿sí? Lo que tiene que ver con el artículo 75, inciso 22 y 23 de la Constitución Nacional, y toda la importancia que se le empiezan a dar a los tratados internacionales. Además, en el año 2017 se sanciona la ley sobre la protección especial para los adultos mayores, que también fue ratificada por convenios, y todo ese plexo normativo genera que ahora los jueces no puedan hacer caso omiso a estas presentaciones. Este tema lo hemos trabajado también con el grupo, está también en los antecedentes del Facebook, para no explayarme demasiado, pero básicamente lo que dicen los jueces de corte en este fallo García es que hay que tener en cuenta, dentro de lo que es la masa de jubilados, hay que discriminar a aquellos jubilados que, digamos, tengan alguna situación particular, como puede ser que sean adultos mayores, muy mayores, y que tengan problemas de salud crónicos o alguna discapacidad. En este caso, lo que hacen los jueces es básicamente instar al Congreso, que eso después vamos a hablar un poquito, a que tenga en cuenta que no todos los jubilados pueden ser tomados dentro de una bolsa común, ¿no? Que hay que discriminar en la ley impositiva. Este fue un pedido expreso de la Corte en el año 2019, que hasta el momento en el proyecto que se sancionó la semana pasada no lo hemos visto, o sea, no hace ninguna referencia al fallo García, ni tampoco discrimina sobre diferentes grupos de jubilados, aquellos que puedan tener alguna situación particular de vulnerabilidad, lo que se le llama básicamente en el fallo García la vulnerabilidad vital, ¿no? Se habla básicamente de que hay que considerar a los jubilados que estén en una situación especial, básicamente por estas condiciones que dije, ¿no? La salud, la edad avanzada, enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, ¿no? El fallo García es muy interesante, bueno, es bastante largo, pero ahora me voy a referir a él un poquito cuando vuelva con los fallos que salieron acá en Mar del Plata, donde hacen relación a este fallo. Bueno, también tenemos otra, digamos, normativa interna de ANSES, que es la PREV 2007 del 28 de diciembre del 2020, que habla sobre las retenciones y retroactivos de la ANSES respecto al impuesto a las ganancias, cómo generar estas deducciones, ¿sí? Esta PREV, vuelvo a repetir, 20/07 del 28/12 del 20, es muy extensa, ahí están todos los códigos que muchas veces encontramos en los recibos y que no sabemos bien a qué corresponde, ¿no? Básicamente está diciendo cómo tiene que retener la ANSES sobre los primeros pagos y los primeros retroactivos de las jubilaciones. No se está refiriendo en realidad a lo que son los fallos judiciales, ni a lo que es básicamente lo que nosotros planteamos en los reajustes, ¿no? Cuando cobramos el retroactivo, no se refiere a eso, sino a lo que serían los beneficios en sí, a las prestaciones. Bueno, como sabemos, tenemos media sanción ahora de un proyecto que fue ingresado en la Cámara de Diputados por iniciativa de Massa, donde básicamente lo que se hace es una modificación a lo que serían básicamente las deducciones, diríamos, básicamente las deducciones a lo que serían las personas en actividad, trabajadores en relación de dependencia y jubilados. En realidad no se trata de una gran reforma, no es un proyecto que abarque, como se esperaba, el cambio fundamental de la ley de ganancias, es un poco también la crítica que se le hace, porque lo que sí se logra, por supuesto, es que los trabajadores tengan, obviamente, un desahogo en el bolsillo, ¿verdad? Porque sube bastante los montos. Se produce, digamos, una suba importante, sobre todo en las personas que son solteras, ¿no? Sin hijos, que de 70 y pico mil, que estaban empezando a pagar ganancias, se va a 150.000 brutos, 124.000 de bolsillo, ahí se ve una gran diferencia,
y en los casos de los casados y casados con hijos, que estaban en 98.000 más o menos, ahora van a estar también en el mismo tope de 150.000 brutos, que en bolsillo sería 124.000 pesos. O sea que recién a partir de esa cifra empezarían a pagar ganancias. Todo lo demás, o sea, los que no llegan a ese monto, básicamente quedan exentos. Esto respecto a los trabajadores. ¿Qué pasa con los jubilados? Los jubilados tenían un mínimo, ¿no es cierto?, establecido de 6 haberes mínimos, que ahora en el proyecto pasan a ser 8 haberes mínimos, a dinero de hoy 162.000 pesos aproximadamente, con lo cual todas las jubilaciones ordinarias prácticamente quedan fuera de la retención de ganancias, solamente quedarían aquellos que están cobrando alguna jubilación de tipo especial, ¿no es cierto?, o ya las de privilegio. Con lo cual es un logro bastante importante para los adultos mayores. Tengamos en cuenta que este tope que nosotros consideramos que es muy alto y está muy bien, en el tema de ANSES casi abarca la totalidad. Decían, más o menos calculan un 95% de los jubilados van a quedar fuera de la retención. En el caso de los jubilados por el IPS, el porcentaje es mayor, o sea, hay muchas más personas que tienen retención de ganancias. Por lo tanto, bueno, también van a tener una diferencia, pero van a quedar más personas, o sea, no van a ser tanto el porcentaje como en la nación. Esto por efecto de que no está el tope máximo como tenemos en la ANSES. Bueno, básicamente el proyecto habla entonces de lo que serían las deducciones especiales, como decíamos, deducción especial para el caso de los jubilados, que se van a 8 haberes mínimos, y una de deducciones especiales para los trabajadores en relación de dependencia, que se van, en vez de a 162.000 como los jubilados, a 150.000 brutos. O sea que seguimos con cierto privilegio. Los jubilados tenemos un tope un poquito más alto, lo cual nos favorece. Luego, por supuesto, el proyecto tiene otras deducciones especiales y sobre todo exenciones. Plantea exenciones tales que son novedosas, por eso por ahí las vamos a comentar rápidamente, ¿no? Por ejemplo, exime del impuesto a las ganancias a lo que serían los bonos por productividad de los trabajadores, que hoy por hoy pagan ganancias, en la medida que superen el 40% de la ganancia no imponible, pero quedan liberados en gran parte. También quedan liberadas las horas extras, ¿sí?, que en este momento abonaban ganancias, como si fueran horas normales, pero abonaban ganancias, y ahora van a quedar liberadas. Esto generó también bastantes críticas, inclusive del mismo ministro de Trabajo, ¿no?, que planteó que eso no le parecía correcto porque realmente no está bueno estimular el trabajo en exceso del horario. Esa es la opinión del ministro, ¿no? Pero bueno, está en el proyecto y van a quedar eximidas del impuesto a las ganancias. También van a quedar eximidos los aguinaldos que cobren las personas cuyo haber o sueldo no supere los 150.000 pesos brutos. Es decir, que aquellas personas cuyos aguinaldos correspondan a sueldos superiores a ese monto van a pagar, pero en la proporción que después va a fijar el Poder Ejecutivo. Esto es interesante porque acá se genera también un problema de gradualidad. Como lo que se sube es una suma deducible y no se suben todas las escalas, la crítica también que recibe este proyecto es que a partir de los 150.000 y desde esa cifra hasta los 173.000 no han planteado nada por el momento. Parece que queda en una delegación del Ejecutivo determinar una alícuota preferencial o diferente, digamos, para que no haya un salto tan gravoso entre el que no paga nada y el que empieza a cobrar, por ejemplo, un sueldo de 160.000 brutos, ¿no? Que hoy está, si no recuerdo mal, lo leí, creo que es el 19%. Entonces la idea es que no salte del 0 al 19%, sino que haya una gradualidad en los sueldos que van entre 150.000 brutos y 173.000. Bueno, también van a quedar fuera de lo que sería el pago de ganancia los sueldos de los trabajadores de la salud,
hasta septiembre del 2021. Esto es por el tema del COVID. Hasta septiembre del 2021 todos los que son personal de salud no van a pagar, así su sueldo sea más elevado, no van a pagar nada de ganancias. Incorpora específicamente dentro del pago de ganancias a las asignaciones vitalicias de presidente y vicepresidente, ¿no? Acá surge el tema de lo que se habló meses atrás sobre las asignaciones que cobra la expresidenta, que, bueno, generaron críticas. Acá queda claro que van a pagar ganancias, tanto las asignaciones del presidente como de los vicepresidentes. Esto va a ser retroactivo al 1 de enero del 2021 y va a beneficiar a 1.267.000 personas. Eso es interesante porque es más o menos lo que se considera que van a quedar liberados del impuesto a las ganancias, tanto sumado trabajadores como jubilados. Y se mantiene el 22% para las zonas australes, que siempre tuvieron alguna ventaja con respecto a esto de la deducción de ganancias, porque tienen sueldos más altos. Bueno, un poco las críticas que tiene este proyecto es que no modifica la base imponible de los 400.000 autónomos, que están pagando ganancias muy por debajo de los 150.000 pesos que ahora se va a elevar el mínimo. Eso es una de las cuestiones que en el Senado tal vez se debatan, que lo que planteó la oposición, que debería subir también la base mínima de los autónomos, que ha quedado básicamente congelada. Otra de las críticas, para mí la más importante, es que no da ninguna respuesta al fallo García. Es un fallo de corte que nosotros sabemos que en ese fallo se instó al Poder Legislativo a discriminar, a diferenciar entre jubilados, como una acción positiva para realmente hacer alguna escala entre jubilados. Bueno, acá eso ni se menciona el fallo García. Había otro proyecto que no era de Massa, que sí lo establecía, pero no tuvo el quórum suficiente para ser tratado. Este proyecto no habla nada de ese tema, del fallo García. Bueno, ¿qué más? Respecto a lo que es las exenciones, como decíamos, bono por productividad, quedan eximidos, quedan eximidos los aguinaldos, como dije, cuando se trata de sueldos que no superan los 150.000 pesos. ¿Qué pasaba antes con los aguinaldos? Nosotros veíamos que por disposición del Poder Ejecutivo y por decreto, en muchos semestres se eximían los aguinaldos, pero eso no estaba en la ley. Era por resolución, digamos, unilateral del Poder Ejecutivo. Esto está bueno que esté en la ley porque ahora no es necesario que se tenga que renovar por decreto la incorporación de los aguinaldos. Ya quedan eximidos cuando no superan este monto. Como novedad se incorpora dentro de lo que es las deducciones a la base imponible. Vieron que cuando uno liquida el impuesto hace deducciones por la familia, por la esposa, por los hijos, por hijos con discapacidad. Bueno, se incorporan los convivientes en el mismo, digamos, en la misma importancia que si fuera el cónyuge, con el mismo monto. Va a ser ahora posible deducir el conviviente, al igual que un cónyuge, y también los hijos con discapacidad. También se incorporan algunas cosas bastante novedosas, como son, por ejemplo, los gastos de guardería, en su totalidad, sin ningún tope, y las herramientas educativas para los hijos, también, todo lo que se gaste va a ser deducido sin ningún tope, ¿no? Como algunas novedades que trae el proyecto interesantes para los trabajadores, ¿no? Más que para los jubilados, pero es importante también mencionarlo. Bueno, ¿qué más? A ver, vamos a repasar un poquito acá el proyecto. Ya dije lo de las asignaciones vitalicias de presidente y vicepresidente. También quedan fuera de lo que es el pago de ganancias los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones también para los trabajadores, entre otras cuestiones. Capacitaciones para los trabajadores, capacitaciones esenciales, también van a quedar fuera de lo que es el pago de ganancias.
Bueno, básicamente esto es lo más importante, y algo que no es menor es cómo se va a actualizar esta deducción especial, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a actualizar estos 150.000 pesos brutos para el caso de los trabajadores o 8 haberes mínimos para el caso de los jubilados? Bueno, se va a actualizar con el RIPTE una vez por año, ¿sí? Esto también generó críticas porque se pedía que fuera por el IPC, por el índice de precios del consumidor, pero bueno, no fue aceptado. Así que va a ser con la remuneración imponible de los trabajadores estables, el RIPTE, y en forma anual. Esto es muy importante porque sabemos que si esta base se queda en el tiempo, no tiene mucho sentido la reforma. Siempre los sueldos, al subir con lo que serían las paritarias y demás, van a llegar al tope, y entonces no tendría sentido toda esta reforma. Así que es importante que esta base sea actualizada. Eso respecto a lo que es la base mínima imponible. Bueno, y pasando un poquito ya a lo que serían los fallos en Mar del Plata y cómo se produce el tratamiento del impuesto a las ganancias. Ya estamos en 35, así que me voy a apurar un poquito. Vamos a arrancar a partir del fallo García, que fue en el 2019, en marzo del 2019. Mar del Plata no tuvo muchos antecedentes conocidos, salvo hasta el año 2020, el fallo Bernal Clara, Susana, contra AFIP sobre amparo. Es un fallo, un expediente que se inicia en la Secretaría, el juzgado número 4, Secretaría ad hoc de acá de Mar del Plata. La señora es una señora mayor, la señora Clara Bernal, con problemas de salud, tiene 79 años y una discapacidad. La señora pide la exhibición del impuesto a las ganancias, pero lo hace por medio de un amparo, ¿sí? Acá se plantea una situación que muchas veces se nos generan dudas a la hora de presentar estos expedientes. ¿Cómo los iniciamos? Los iniciamos como un amparo, los iniciamos como una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad, tenemos que hacer un reclamo administrativo previo, no tenemos que hacer un reclamo administrativo previo, ¿cómo lo hacemos? En el caso de la señora Bernal, elige hacer un reclamo administrativo previo, pero en la AFIP, ¿sí? Inicia en la AFIP una nota diciendo que quiere ser eximida del impuesto, se le contesta negativamente e inicia el amparo. En el juzgado número 4 del doctor López se le niega la acción, se le niega la medida cautelar que ella solicita, que es una medida innovativa, ¿no? de que se cese la retención, y el juzgado no le hace lugar a la medida cautelar y tampoco le hace lugar al procedimiento que elige la actora para iniciar el reclamo, que es el amparo. Se lo transforma en una acción sumaria o ordinaria, digamos, ¿no? Esto es apelado por la parte actora, y en la Cámara lo que hacen es hacerle lugar a la medida cautelar y transformarle nuevamente el procedimiento en un amparo. Esto es novedoso, ¿por qué? Porque en realidad estos procedimientos no deberían ir por amparo según los antecedentes de la Corte. Sería buenísimo que vayan por amparo, pero hay un antecedente que nos complica un poco la existencia, que es el fallo de Geam del año 2013, donde la Corte, escuchando al procurador, hace lugar, digamos, mejor dicho, no hace lugar a un amparo solicitando la devolución del impuesto a las ganancias, justamente porque considera que no es el procedimiento idóneo para atender el fondo del tema, ¿no? Entre otras cuestiones, además de otras cuestiones de Geam, porque dice que, bueno, en realidad se trata de una renta, que la jubilación es una renta. O sea, la verdad que es bastante complicado ese fallo para nosotros, porque, digamos, los antecedentes no nos ayudan mucho, en De Geam, ¿no? Del año 2013. Pero bueno, salvado esa situación, después aparece García, que es una acción de inconstitucionalidad, una acción, digamos, sumaria, que llega a la Corte, y el procedimiento no está, digamos, en discusión, el procedimiento elegido por García. Ahora bien, en este caso Bernal, el amparo sí estuvo en discusión, pero la Cámara lo da vuelta, lo transforma nuevamente en un amparo, lo que el juez de primera instancia había considerado que no correspondía.
Algún detalle de esta presentación es que se trata de una jubilada mayor de la provincia de Buenos Aires, del IPS concretamente, y cobraba un beneficio alto que tenía una retención de un 20% destinado al impuesto a las ganancias. Acá el juez meritúa el porcentaje. En realidad la confiscatoriedad no es que la nombra expresamente, pero tiene en consideración que lo que se le retiene a la jubilada es un 20% y considera que es elevado. Así que bueno, este es el fallo Bernal Clara contra AFIP. El número de expediente es 28.058 del 2019. Bien, ahora les voy a comentar un nuevo fallo de ahora de marzo de este año, que es una acción que inicié yo en el juzgado número 4, también la Secretaría ad hoc de acá de Mar del Plata. El expediente es el 29.334/19. El actor me ha pedido que no dé el apellido, pero bueno, es C.C. contra FIP sobre acción meramente declarativa. Es una acción sumaria que se presenta, y el actor tiene serios problemas de salud. Es un jubilado por el IPS, un jubilado por incapacidad, tiene una incapacidad alta, y tiene una situación de vida muy vulnerable, una situación de salud muy vulnerable. No solamente tiene una incapacidad física, sino que también tiene el certificado de discapacidad, además de la incapacidad, y las retenciones más o menos mensuales que tiene es del 17%, con destino a ganancias. Esta persona no es de gran edad, tiene 57 años, pero tiene 2 hijos menores que, digamos, está a cargo de una familia, ¿no? Acá en esta acción, los jueces, digamos, valoran básicamente, primero, que se dan los requisitos de García, ¿no? La situación del derecho, digamos, lo que sería la verosimilitud del derecho se puede probar, porque si bien no es mayor de edad, sí tiene una gran incapacidad, ¿no? Y una discapacidad importante, que es lo que también observan en García los jueces, ¿no? La vulnerabilidad dentro de los más vulnerables, ¿no? Como diferenciar, categorizar dentro de los jubilados aquellos que tienen mayores problemas, ¿no? Bueno, en este caso se da ese requisito. Y por otro lado, también se da el peligro en la demora, ¿no? Porque gracias a Dios se pudo, digamos, prima facie probar que el paso del tiempo lo perjudicaría gravemente a este jubilado, ¿no? Porque su enfermedad puede avanzar y puede correr riesgo su vida. Entonces, estos 2 puntos específicamente fueron los que considera el juez como relevantes a la hora de determinar la medida innovativa, ¿no? De justamente de que la ANSES el IPS no le siga reteniendo el impuesto a las ganancias. Es interesante en este fallo cómo los jueces de Cámara prácticamente reproducen el fallo García desde el considerando 8 hasta el considerando 13, me animo a decir que prácticamente lo copian, donde cada uno de los temas que trata el fallo García básicamente lo contemplan en este fallo nuevo, y considero que se dan todos los requisitos, ¿no? que también tiene ese caso. Por ejemplo, para repasarlo rápidamente, lo que dicen es que la sola capacidad contributiva del jubilado, o sea, el hecho de que gane una alta jubilación, no basta para discriminarlo o para no permitirle que se le deje de retener el impuesto, ¿no? Hay que considerar la vulnerabilidad vital. Por otro lado, también hablan de que el envejecimiento y la discapacidad son causas predisponentes o determinantes de vulnerabilidad. En el caso, lo que más tuvieron en cuenta los jueces, ahí la veo a Karina Carrizo, que también está en el Instituto de la Discapacidad, lo que más tuvieron en cuenta es que el jubilado era un discapacitado, ¿sí? Además de incapacidad laboral, tenía la doble condición también de ser discapacitado, y esto lo colocaba en una situación, por decirlo así, de extrema vulnerabilidad, ¿no?
esto han considerado los jueces de Cámara en varias oportunidades y con subrayado, ¿no? El hecho de que era un discapacitado. Algo que les comento así rápidamente. En este caso, yo cuando lo inicio no pago la tasa de justicia, pido la exhibición de la tasa. Atento que ya había iniciado otro si no me la habían pedido en la otra secretaría, ¿no? Acá el juez López me dice, me obliga a pagar la tasa de justicia. Yo, dentro de lo que es la apelación, también lo apelé al tema, ya que apelaba a la medida cautelar, también apelé el hecho de que me impusiera pagar la tasa de justicia, ¿no? Y acá se produce algo interesante porque, si bien los jueces me dan la razón en el hecho de que era un discapacitado y que consideran que corresponde eximirlo de ganancia, no lo eximen del pago de la tasa, ¿no? Cosa que no vi en ningún momento, pero bueno, así que se pagó la tasa de justicia para continuar con este expediente. Bueno, otro punto interesante que dicen también es lo que decíamos recién de diferenciar entre jubilados y que la ley impositiva debe tener justamente categorías, cosa que no estamos viendo ahora en el proyecto que está en debate en el Congreso. También se hace hincapié en que el reclamo es eminentemente social y del derecho de la ancianidad. Con esto me puse muy contenta porque es como que retoman todos los conceptos, ¿no?, de la nueva convención, podemos decir así, de los adultos mayores y el derecho a la ancianidad. Lo consideran también como un punto importante. Y el hecho de que el poder judicial, si bien no es el legislativo y no puede crear leyes, cuando se encuentra en arbitrariedad una norma en forma grosera, se ve obligado también a actuar por imperativo del artículo 75 de la Constitución Nacional. Así que bueno, básicamente lo que hacen es hacer lugar a la medida innovativa y pedirle a la FIP y básicamente al IPS que deje de retener el impuesto, y bueno, por supuesto, el juicio sigue para ver el fondo del asunto, ¿no? Así que bueno, si alguien lo necesita, después le paso más detalles, es el expediente 29.334/19 del juzgado número 4, Secretaría ad hoc. Y otra cosa interesante también que me parece importante hablar es respecto a los juicios de reajuste, ¿no? Cuando estamos litigando por los reajustes y nos encontramos a último momento que nos empiezan, sobre el retroactivo, nos descuentan ganancias, ¿no? Entonces, muchas veces vemos que en primera instancia eximen al jubilado del pago de las ganancias, pero no la eximen en su totalidad. Lo que está haciendo la Cámara se basa en un fallo también de acá de Mar del Plata, que es CESA, SCESA Víctor contra ANSES, es un expediente también del juzgado de López, expediente 410-49.524 del 2010, donde el 2017 fue el fallo, donde la Cámara decide que no se va a retener el impuesto a las ganancias en la medida que el haber no supere la base imponible. Sería ahora la nueva deducción de 150.000. Es decir, mientras que el jubilado logre un haber que no supere esa base de en este caso nuestra, 162.000 pesos, porque son 8 haberes mínimos, va a ser ahora, no debería haber retención del impuesto en lo que sería el capital. Ahora bien, sobre los intereses yo lo que veo es que siguen reteniendo el impuesto a las ganancias. Eso lo he visto últimamente y son importantes retenciones. Tal vez sobre el capital se genera algo un poco más equilibrado, pero en los intereses yo veo que siguen deduciendo ganancias, con lo cual nos obligan a seguir litigando, porque obviamente en corte, en teoría, con el fallo Calderale deberíamos ganar ese aspecto, pero tenemos que seguir litigando diciendo que la jubilación no es ganancia y que se trata de una doble imposición, como dice el fallo Calderale de la Sala 2 de la Cámara de la Seguridad Social, que ya llegó a la Corte y fue devuelto, digamos, por el artículo 280, o sea que quedó firme, pero en la práctica, en las instancias intermedias, como en el caso en Mar del Plata, o sea, lo que vemos es que ANSES sigue deduciendo lo que corresponde a los intereses.
Bueno, básicamente, y para ser rápida, ya más o menos cubrí todos los temas. Cualquier cosita que no se haya entendido o que quieran preguntar, ningún problema. Bien, bueno, acá estamos. Buenísimo, como siempre, Graciela. Entonces vos estabas diciendo, con respecto, en el caso de los reajustes, que iban a hacer la deducción, iba a aparecer a partir de los 162.000 pesos cuando es el haber mensual. Y Claro, sobre o sea, los intereses. el En el fallo, proyecto lo actual. que dice, o sea, no habla o sea, lo que habla es de la devolución del impuesto en la medida de que no, digamos, aquel haber que supera esa base mínima de 6 saberes en ese momento y ahora va a ir a 8, Claro. no debería, el que no supera no debería tener retención del impuesto a las ganancias, pero no dice nada de aquel que supera. O sea, queda expuesto, el haber queda expuesto. Por lo tanto, mi conclusión es que nos obliga a seguir litigando, porque la realidad es que no deberían retener en ningún caso. Pero bueno, no sé las experiencias de los demás, si alguien quiere comentar, porque yo lo que veo es que siguen reteniendo, y a pesar de que salen en cámara, han ido a cámara y todo, y sale este fallo, pero bueno, ANSES sigue reteniendo. Sí, Lo cual cuando ya haces es las una cosa liquidaciones cansadora, pasa ¿viste? eso, sí. Claro, exactamente. Por lo tanto, hay que seguir discutiéndolo. Cuando, viste, en la medida de que uno ve, digamos, el monto de lo retenido, hay gente que le retienen muchísimo. Y hay gente que por ahí son 15.000, 20.000 pesos y no tiene más ganas ya ni de cuestionarlo, pero aquellos que tienen grandes deducciones realmente, viste, te da bronca. Seguro que en muchos casos pones en la balanza el costo-beneficio de seguir litigando o directamente dar por perdida esa plata, Exacto. lógicamente. Cuando son montos más inferiores, o sea, vos se los planteas criteriosamente a la gente y realmente te dicen, no, no quiero saber más nada. Pero es verdad que en otros casos sí los importes son más importantes y realmente son Tal más cual. significativos. No, en algunos casos es impresionante, Karina, te da mucha Sí, bronca, sí. porque en algunos casos son pensiones que han demorado, qué sé yo, 7, 8 años, han generado un gran retroactivo, y vos decís, ¿cómo puede ser, no? La viuda, está bien, cobra bien, le suben el haber un montón, pero la deducción de ganancias me pasó hace poco, ahora con una señora que realmente, te digo, me daba ganas de llorar con ella, porque es impresionante lo que le sacaron de ganancias, ¿no? Y vos decís, Dios mío. Así que bueno, eso es un poquito lo que yo les puedo transmitir de lo que mi experiencia, lo que he podido ver. Está bien. Hay que seguir litigando. Seguro. Acá había Hay una que seguir pregunta en el litigando chat con que un hijo y poco alma. la contestaste a medida que fuiste hablando, que era que no estaban cerradas las paritarias, a ver si esto no sería una solución a corto plazo, y vos lo respondiste con el tema de la actualización a través del RIPTE. Claro, eso está previsto en la ley, en teoría va a quedar así, ¿no? Lo que pasa es que es una actualización anual, creo que es en octubre que se hace la actualización por RIPTE. Bueno, es la remuneración imponible de los trabajadores estables, ¿no es cierto? Lo ideal sería, a ver, está bien, es un índice salarial, ¿verdad? Pero bueno, por ahí el que más se ajusta a la realidad es el IPC, ¿no? Que es el de la inflación. En realidad se va a ir ajustando por RIPTE. Así está en el proyecto. Veremos si tiene alguna modificación ahora mañana en senadores. Sí, o si tiene, claro, si tiene alguna modificación o se aprueba como está. Acá otra persona Sí, del chat nos pide, sí. sí, perdón. No, decime. Que otra persona del chat nos pide si nos podés enviar los fallos y nos dejan acá un correo electrónico. No sé si los tenés en PDF y los querés pasar acá al chat o es mucha No los tengo en complicación. PDF, pero después Sí, puedo hacer un pequeño resumen y los puedo subir lo ahí podemos subir. Lo al podemos subir grupo de... Sí, al grupo de Facebook. sí. ¿Sí? Bien. Sí, no hay problema. Bien, bueno, Lo importante es perfecto. tener en cuenta que Mar del Plata en este sentido, digamos, hay que apelar las resoluciones cuando no nos va bien, porque la Cámara está abierta, digamos, a rever situaciones. No son muchos los casos, pero en estos casos, por ejemplo, el primero, el que mencioné de Bernal, dio vuelta el procedimiento, o sea, interesante, ¿no? Porque Sí.
el juez de primera instancia no aceptó el amparo y la Cámara sí, digamos, como una vía excepcional, porque se trataba de una persona adulta mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Está bien que por ahí, no sé si es la forma más, a ver, en Buenos Aires creo que lo están haciendo por amparos a este tipo de presentaciones. Yo no me animé a presentar un amparo porque García no es un amparo. García es una acción de inconstitucionalidad. Entonces, habiendo visto eso y también habiendo escuchado otros profesionales que hablaban del tema y demás, la mayoría los estaba presentando como una acción básicamente ordinaria, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios salió la medida cautelar, porque si no también es cierto que el tiempo es mucho más largo y complica la existencia, ¿no? Seguro. Así que Bueno, bueno. pero acá siempre que cae en la secretaría del doctor López, en el juzgado de él, cuando se presentan acciones así como excepcionales, porque Alcides ha tenido un caso también, y no hace, y hay otro que también está, que tiene que ver un poco con el 53, con lo que vamos a comentar después, no hace lugar a la medida de amparo y se va a la Cámara apelando justamente el procedimiento, la vía por la cual se inicia la acción, no por la cuestión de fondo, te demora todo eso, te genera una circunstancia bastante incómoda porque terminas litigando por ahí 2 años para ver cuál es la vía que tiene que aplicar y no te da ni cautelar ni te resuelve la cuestión de fondo, mucho menos. Claro, claro, ese es el tema. Pero bueno, a mí me da mucha pena que este proyecto no haya, ni menciona el fallo García. Vos recordarás, Karina, que por ejemplo pasó lo mismo con Badaro 2, Badaro 1 claro. Y Badaro 2, donde se pedía al Congreso que instara los medios para hacer una ley de movilidad. Y con el tiempo, pasaron 2 o 3 años, pero se sancionó la ley en 2009 de movilidad. Bueno, acá esto es del 2019, ya pasaron 2 años del fallo García, y este era el momento de incluir algún tipo de diferenciación, hablar de este grupo de jubilados que están dentro de los jubilados los más vulnerables. Bueno, era el momento de hacer algún tipo de diferenciación. Pero bueno, no, la realidad es que, bueno, es una medida importante, pero por ahí nos quedamos con un poquito las ganas. Ojalá que esto de las actualizaciones, ¿no? Por RIPTE, tenga realmente, digamos, vaya nivelando la cuestión. Nosotros con los jubilados no vamos a tener problemas porque se va a ajustar por los 8 haberes mínimos. Entonces, básicamente vamos a tener otro tipo de base o de tope, ¿no? Ya que tenemos la ley de movilidad para eso. O sea, los 8 mínimos van a ser 8 mínimos de la mínima. O sea, no vamos a tener solo RIPTE, vamos a tener lo que pasa RIPTE, es que se está probando todo en simultáneo, porque esta nueva ley de movilidad también está a prueba, digamos, entre comillas, a ver si va a dar resultado en definitiva con el proceso inflacionario que mantenemos o no. Entonces, bueno, es una prueba por 2 lados, digamos. Quizás es lo que vos decís, nos quedamos con un poco gusto a poco de todo esto porque se podía haber discriminado un poquito mejor toda la situación de los jubilados, se podrían haber explayado un poco más, tiempo hubo, y es un poco lo que estabas diciendo, hacen la exhortación como Badaro a que dicten las normas y demás, y pasaron 2 años, y a veces parece que estas cosas son un poco un manotazo de ahogado por cuestiones electorales o lo que sea, es que, o por negociaciones que nosotros ni las conocemos, ¿no? Es un perfil así como vos decís, ¿no? Porque realmente era la oportunidad. Si hay un fallo de corte que está pidiendo eso, aunque sea responder mínimamente a esa inquietud, alguna diferenciación, no hacen ninguna referencia. Ahí preguntaban, el fallo de Mar del Plata, el primero es el fallo Bernal, Bernal Clara, contra AFIP, sobre amparo. Es un expediente del año 2019, iniciado en el juzgado número 4, Secretaría ad hoc de esta ciudad. Y el mío, el actor me ha pedido que no dé su nombre, entonces estoy con ese problema, pero bueno, es un expediente, para el que damos el número. 29334. Del 19 también. Del 19. Así que bueno, los dos casos son muy parecidos. En realidad,
El de Bernal es muy interesante por eso de lo que el juez reacomoda, ¿no?, el procedimiento. Y en el caso de este que yo les menciono, el último, que es ahora del 12 de marzo, lo interesante de ese fallo es que básicamente hace lugar, a pesar de ser un hombre joven, hace lugar a la exhibición del impuesto por la cuestión de vulnerabilidad de la discapacidad. Entonces, considero que es interesante como antecedente también porque hace lugar a convenciones del derecho a de la discapacidad y también por el tema de la integralidad del haber, ¿no? Porque es un jubilado de la provincia y ustedes recordarán que en el IPS las normas hablan de la sustitutividad, ¿no es cierto? Y hablan de la integralidad del haber y la movilidad. Entonces, es como que la norma es un poquito más completa en ese sentido, habla de derecho alimentario, y bueno, también se tuvo en cuenta. Así que bueno. Tiene un carácter un poco más progresivo, más. Sí, más especificado, digamos, en la norma está más especificado la integralidad que debe mantener el haber, ¿no es cierto? Entonces, y este caso, una persona que está incapacitada tiene como contra que tampoco puede trabajar de otra cosa, no es como el caso de por ahí de un adulto mayor que no está inhabilitado a trabajar, obviamente si está discapacitado sí, pero digo, en general, la vejez de por sí no incapacita para el trabajo, en este caso sí. En este caso, la persona tiene una incapacidad y una discapacidad. Claro, se reunieron los dos componentes y tomaron un poco el fallo de García como base, digamos, como andamiaje. Exactamente, exactamente. Bueno, sí, Mabel. ¿Puedo? Sí, perdón, adelante. ¿puedo hacer una preguntita muy básica, pero súper básica? Disculpen porque no hago la materia. No. Pero les pregunto, ¿por qué un jubilado tiene que pagar ganancias? Ya sé que lo dice la ley, yo me tiro por el lado de la inconstitucionalidad de la ley. Sí, claro. En lugar de ser que es vulnerable y todo eso que estuvieron diciendo. Sí. Yo me niego, digo, es una barbaridad. Mientras trabajó, mientras trabajó ya pagó, ¿por qué ahora tiene que seguir pagando? Eso no bueno, entiendo. ese es el razonamiento más lógico y más natural que todos nos hacemos. Lo que pasa que fue, en la época de Cavallo, fue una complicación, digamos, fue una cuestión impositiva, ¿no? Aquellos trabajadores, no sé si alguno me puede ayudar en este aspecto, porque no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero había como una especie, se hizo como un artilugio de algunos trabajadores que trabajaban en empresas o dueños de empresas, que para no pagar tanto se ponían como empleados, ¿no? Entonces tenían buenos sueldos, altos sueldos, y de esa manera diluían un poco el tema del pago de las rentas que generaban las empresas donde estaban. Esta maniobra que empezaron a hacerse, se castigó con, digamos, el impuesto sobre los altos sueldos. Y ahí arrancó, no recuerdo exactamente el año, pero empezó, digamos, con estas cuestiones, ¿no? Ahora, a las jubilaciones están ahí. Las jubilaciones y las pensiones y todo lo que tenga que ver con prestaciones periódicas, rentas que se van, para la ley son rentas que uno va cobrando en forma periódica, y eso es una ganancia. Yo no comparto, y la jurisprudencia tampoco, considera que no se trata de un enriquecimiento ni una renta, por más que tenga la característica de la periodicidad, que es verdad que tienen las rentas, no se trata en realidad de una renta, un enriquecimiento, sino que sería como un sueldo diferido, algo que el jubilado y la sociedad le debe al jubilado justamente es un débito social por haber aportado en su momento, y ahora está recibiendo aquello que aportó, ¿no? Entonces, ese es el argumento principal de Calderale, por ejemplo, es un fallo de la Sala 2, que llegó a la Corte y no fue cuestionado, ¿no? Esto de la doble imposición. Si bien hay voces en contra, ¿no? Por ejemplo, el mismo Rosencraft de la Corte, en el fallo García, se presentó con una postura muy firme en contra de esto, con argumentos sólidos también. Pero a mi manera de ver no rebatía el fondo del tema, ¿no? Porque él consideraba que, como lo decía la ley, era renta y se acabó. Por otro lado, hablaba de que como lo que, digamos, una cuestión muy en detalle, ¿no? Pero decía, como lo que va
lo que se deduce de aportes y contribuciones no pagó ganancias porque es un porcentaje del sueldo, ese porcentaje se transforma en una jubilación y entonces ahí tiene que volver a pagar ganancias. En realidad no es así, porque nuestro sistema es de reparto y no se está recibiendo exactamente lo que uno aportó. Realmente uno tiene una parte que sí y otra parte que con impuestos o sea, la ley no nos está devolviendo exactamente lo que se dedujo del sueldo. Hay una cuestión principal, es una cuestión social, que es lo que la ley y los jueces están remarcando, ¿no? Que se trata de un débito social y que es un momento de la vida donde la persona lo que tiene que hacer básicamente es estar tranquilo y no está teniendo una ganancia cobrando la jubilación. Eso es el argumento básico que en la jurisprudencia, pero no después cuando vas a la ley, no. Sí, que no es una doble, que no se trata de una doble imposición, que no es un enriquecimiento, porque ya hizo todo su aporte durante la vida laboral activa y demás. Vamos a ver cómo termina. Pero el fíjate, fallo García María Isabel, para la colega que me pregunta, el fallo García María Isabel de marzo del 2019, fallo de corte, eso lo explica en extenso y muy bien, ¿no? En realidad todo el tema de estos argumentos a favor, y está solamente uno de los ministros de corte, que es Rosencraft, que está en contra, donde también expone sus argumentos, pero bueno, queda en minoría. Pero como dice Karina, tiene que darse todo el caminito del juicio. La ley, obviamente, va a incorporar a la jubilación y a la pensión, el artículo 80, inciso C, lo incorpora y o sea, queda incorporado, o sea, no hay lo que sucede acá es que como muchas veces se dictan normativas como excepcionales que después quedan implementadas para siempre. Porque esto, cuando se da en la época que recordaba Graciela, de la etapa de Cavallo, por ahí fue, se implementó y después quedó. Y ahora ya en los proyectos nuevos, en el que tienen media sanción, en el anterior y todo, ya está establecido un capítulo de cómo le van a retener ganancia a un jubilado. Entonces, estamos lejos de lo que... Claro, bueno, pero estamos lejos de lo que establece o lo que se analizan, digamos, en los considerandos de algunos precedentes judiciales. A mí me parece que nuestro trabajo sería justamente ahí, meterle la inconstitucionalidad, pelear por la inconstitucionalidad, además de todo lo que usted ya dijo. Es que son acciones de inconstitucionalidad las que se presentan. Esta que yo presenté es una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad contra la FIP, así se llaman. Porque obviamente hay que dar vuelta la constitucionalidad de los artículos que graban las jubilaciones. Así que esa es la manera. Y la otra es el amparo, que es la que comentaba del fallo Bernal. Pero, no sé, acá en Mar del Plata aparentemente lo toman, lo cual es buena noticia, porque el amparo es mucho más rápido. Otro tema que también me quedó en el tintero que quería comentarles. La ANSES en el 2019 saca una circular, la número 62 del 2019, que es, digamos, como una normativa de cómo manejar los reclamos en la ANSES respecto a la deducción de ganancias. Esto no muchos lo saben. La ANSES tiene toda una normativa para cuando uno va, para aquellos que elijan hacer el reclamo administrativo previo, antes de iniciar la acción de inconstitucionalidad o el amparo, tiene también esta circular que es la 62/19 del 6 de noviembre del 2019. Básicamente lo que dice es que se deben dar el mismo tratamiento de como si fuera un reclamo por Badaro. Vieron que cuando uno va con un pedido de reajuste, lo caratulan con el 357. Bueno, acá también el código que habría que ponerle, dice, es el número 357, reajusta, invoca fallo judicial, en este caso García, ¿sí? Lo que dice es que hay que unir este reclamo con el expediente que dio origen al beneficio. No se puede hacer en forma arbitraria o mandar la resolución denegatoria de una, sino que hay que unir los expedientes. Si está digitalizado, hay que trabajar sobre el digitalizado, y si no está digitalizado, hay que pedirlo, unirlo a la nota, y recién ahí revisarlo y rechazarlo si corresponde.
que va a corresponder, porque el fallo García no lo pagan de ninguna manera, ¿no? En sede administrativa. Pero bueno, la vía administrativa se puede hacer para aquel que lo quiera. Yo creo que esta vía más bien está pensada, esta es para los fallos, ¿no? Pero yo elegiría la vía administrativa en caso de errores, ¿no? Más cuando hay deducciones en los haberes. A veces se encuentran errores porque se hacen en forma manual. La otra circular que dije es justamente para los primeros pagos. Los primeros pagos, la deducción de ganancias se hace, hay como toda una normativa para hacerlo también en forma, sería como manual. Ahora si quieren les digo cuál es, porque ahora no la encuentro acá, pero bueno, hay una, es del año 2020, de diciembre del 2020. La tenía por acá, ya se las digo. De cómo tratar el tema ese de los primeros pagos y las deducciones de ganancias. Sí, eso lo voy a encontrar. Bueno, eso va a ser interesante. Bueno, acá me preguntaron si, a ver, espera que se me fue, si sí, iba por amparo o por acción de inconstitucionalidad el reclamo de ganancias con jubilados de IPS. Iván creo que lo preguntó, que después le voy a pedir que se conecte 2 minutos y haga los avisos parroquiales que hacemos con respecto a la charla que va a dar con Silvia Ballesteros. Sí, dale. Ah, perdón, te pensé que te ibas a decir. La pregunta es si los jubilados del IPS. Sí, los jubilados del IPS, a ver, los jubilados del IPS les corre el mismo mínimo que los de ANSES, o sea, esta base mínima no imponible, vamos a decir así, o nuevo piso, que era de 6 haberes mínimos y ahora se fue a 8, también es para los jubilados del IPS. Lo que pasa que no se genera en forma automática como ocurre con los jubilados del ANSES. Lo tienen que hacer por medio de la plataforma de la FIP, con el formulario correspondiente, vía web. Entonces es más engorroso. Pero también tienen el mismo derecho a pedir la deducción o a hacer juicio, obviamente. Este jubilado que yo mencioné, mi caso es un jubilado del IPS, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, obviamente que corresponde hacer. La vía la tiene que elegir el profesional. Yo elegí la vía de la acción de inconstitucionalidad, ¿no es cierto? Pero también podríamos hacerlo por medio de un amparo. Claro, lo que hay que ver en el amparo por ahí es la receptividad que podemos llegar a tener, lo que hablamos hoy, porque por ahí te demora el trámite más de lo pensado, por querer ir por una vía más rápida, terminas con un efecto contraproducente. Sí, en Buenos Aires, te vuelvo a repetir, yo veo que están presentando amparos. Pero bueno, habría que consultar con otros colegas y otras jurisdicciones. Y ver cuál es el resultado y el acogimiento. Bien. Yo creo que en casos de derecho alimentario, como estamos hablando, esta persona tan mayor, de casi 80 años, con graves problemas de salud, discapacidad, etcétera, etcétera, los jueces también tienen que tener en cuenta, ¿no? Que no puede esperar toda la vida. Seguro. Quiero saber si hay alguna pregunta más con respecto a esto de ganancias, si les quedó algo en el tintero, alguna duda, algún fallo que les interese, que quieran volver a anotar. Si alguno quiere hacer una pregunta, se habilita el micrófono. Perdón, Cari, una preguntita. Sí. Dale. Sí. Una retroactividad cobrada en un juicio de reajuste, ¿no? En enero de este año. Escuché ahí que la modificación esta de ganancias va hacia enero. Ahora, ¿qué cosa va hacia enero? ¿La percepción, la liquidación? Pues le retuvieron como en una liquidación de 1 millón, le retuvieron como 90.000 pesos. Sí, 90.000 pesos, creo. Algo así. A ver, digamos, todo lo que es la retención de ganancias, para mi manera de ver, lo que va a enero es lo que corresponde al año 2020. O sea, el 2021 arranca ahora, pero me corrijo. Si el jubilado, por ejemplo, o el trabajador, vamos a suponer un trabajador, vino teniendo retenciones de ganancia en enero, en febrero y en marzo, esta ley que va a sancionarse mañana, lo que va a hacer es retrotraer sus efectos al 1 de enero del 2021. Quiere decir que le van a devolver lo retenido en estos 3 meses.
Lo que no dice el proyecto es sobre los juicios, ni sobre los retroactivos, no dice absolutamente nada. En realidad yo creo que no van a estar incluidos, porque no se trata del 2021, sino que son retroactividades viejas que no tenían esa normativa, me parece, ojalá me equivoque, pero entiendo que lo que van a devolver, yo ya tengo 2 o 3 clientes que me llaman, y doctora, vamos a cobrar todo lo que nos retuvieron en el juicio. No, le digo, yo, ojalá, pero no creo. O sea, lo que están diciendo es con retroactividad enero del 2021, pero ¿para qué? Para estas retenciones que se fueron dando en estos meses. Entiendo yo, Alcides. Sí, sí, entiendo. Yo coincido con vos, Graciela, totalmente. Sí, no se sabe. ¿Querés explicar, porque el público se renueva, Gra? ¿Qué pasa cuando cobras una sentencia en donde ya viene el débito de ganancia? ¿Cuál es el procedimiento para hacer el recupero de esa plata? Porque a veces lo planteás directa, en los juicios actuales lo planteás en la demanda ya, y ya digamos, nos atajamos y tomamos la precaución. Pero en los juicios viejos esto no estaba, que quizás son los que se están cobrando ahora. Y sí, bueno, esa es la gran disyuntiva, porque uno de los nuevos lo ponen todos, pero al principio, como son tan viejos, en muchos no estaba eso. Claro. Entonces creo yo que en la oportunidad que tengamos, por ejemplo, en la oportunidad de presentar el memorial, o en la oportunidad de dar traslado de algo, o lo que fuere, como que hay que ir abriendo el paraguas para que los jueces lo han considerado. Yo tengo un caso que no lo había planteado en la demanda, y después en la liquidación lo planteo, porque veo que hay una también muy grande retención de ganancias, la impugno a esa liquidación, y planteo el tema de los fallos Calderal, etcétera, etcétera, que están diciendo que no se debe descontar ganancias. Y los jueces hacen lugar o sea, me dan la razón. Ya te digo, en etapa de ejecución lo planteé. El fallo, o sea, mejor dicho, el juzgado es el juzgado 2, el de Martín. ¿No? Ahí, sí, lo planteé, y en la etapa de ejecución de sentencia lo exime al actor del pago de ganancias. Lo que pasa es que también te lo apela, ANSES. Es decir, vos hiciste la liquidación de todo el retroactivo que le correspondía a la persona. Cobraron. Cuando viste la retención de ganancias, pediste la liquidación en el expediente y ahí hiciste la impugnación, ¿no? Exacto. Sí, bien. Cuando hicieron lugar y después recién cuando le agrega el ANSES, el resto del pero me proceso, lo volvieron a apelar. O sea, claro. La verdad es que se hace eterno, porque sí, yo me opuse, pero me dio lugar el juez de primera instancia, pero ahora lo apelaron y pagaron lo que quisieron, como hacen siempre. O sea, ellos pagan, pero después vos tenés que seguir peleando. Es realmente muy largo, se hace, más con personas mayores. Lo que pasa es que en realidad el derecho está, ¿viste? Pero ¿hasta dónde vamos a llegar litigando, no? Ese es el problema. Seguro, ¿no? Hay un dato muy importante que nosotros por ahí lo manejamos así habitualmente y no lo consideras, que recién lo acabas de decir. Estamos hablando de personas muy mayores. No todo el mundo tiene para esperar 3 o 4 años más. Sabemos todos que más de una vez hemos perdido, o sea, hemos terminado juicios sin cobrar y demás, porque las personas pasan a mejor vida, digamos. Y entonces, bueno, esa es una circunstancia que yo creo que está analizada del otro lado, que no es casual, pero sí, bueno. No, ni hablar. Pero bueno, Marcelo quería decir algo. Está pasando. Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Graciela? No, un poquito, Graciela, ya estamos enfocándolo ahí. Como es imposible poder determinar previamente si la liquidación va a estar afectada a ganancia o no, correcta. Espera, Marcelo, no te estamos escuchando bien. ¿Por qué no te sacás la cámara? Pero lógicamente, pero la etapa correcta sería esperar hasta el momento en que contamos con la liquidación y la retención de ganancias, y ahí hacer el planteo en la etapa de ejecución. Eso era lo único que quería. Sí, claro. Exacto, Marcelo. No nos queda otra, más en los casos que nosotros no lo hemos planteado de arranque. Pero bueno, ahora el consejo es que cada uno que arranque con una demanda lo ponga, o sea, ya es una cuestión que lo incorporamos en la litis, ¿no? Para que ya el juez se expida desde primera instancia, porque en realidad cuando el juez se expide en primera instancia y no estaba planteado en la demanda,
se apela y la Cámara lo revoca. Muchas veces lo hemos visto en el juzgado 2 eso, ¿no? Que Jiménez justamente ahora está de camarista y bueno, cuando era de primera instancia lo daba y después no vota porque no puede, porque ya era su expediente, digamos, de su juzgado, y se da vuelta a eso porque no había sido planteado por el actor, o sea, me ha pasado también. O sea que es todo medio desigual esta lucha, ¿no? Sí. Hay que plantearlo desde el arranque cuando tengamos un caso, ¿no? Ahora yo creo que este tema cada vez va a ser menor, porque obviamente si suben el piso, ya no tenemos tanto estímulo para litigar. No vas a tener la misma incidencia, lógico. Lo que pasa que ahora, claro, inclusive hasta preventivamente, ya lo planteas por las dudas. En las demandas nuevas, o sea, hace 1 año, 2 años a esta parte, pero en las más viejas, por las dudas. Claro, ese es el problema. Es así, pero bueno, sí, es un tema para mí súper injusto, siempre me pareció lo mismo, pero bueno, estamos acá luchando. Es lo que tenemos. Es una lástima, pero es lo que tenemos. Bien, ¿alguna pregunta más a Graciela con respecto a este tema? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? Bueno, si quieren hacemos un breve intervalo y lo invito a Iván a que promocione la charla que tiene prevista. Y seguimos con el otro tema después. Hola, ¿se me escucha ahí? ¿Me escuchan sí. bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Es el segundo encuentro en el que estoy. No había estado en estos conversatorios, la verdad que son muy interesantes. Así que muchas gracias a todos los colegas y por compartir el conocimiento. En este caso voy a estar dando una charla en carácter de disertante con la doctora Ballesteros, que bueno, por ahí quienes hacen jubilaciones o expedientes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la conozcan. Ella es de La Plata y se especializa en la parte de jubilaciones docentes y en el régimen de IPS. En este caso es quien organiza el taller. Tuve el placer de ser considerado por ella y me invitó a estar en una de las charlas. El taller comienza la semana que viene, el 14 de abril, pero bueno, ya están abiertas las inscripciones. En este caso es una actividad arancelada, pactado por la organización, así que cualquier interesado, ahora yo si quieren dejo el correo electrónico, puede escribir y consultar. En esta ocasión se va a tratar del régimen jubilatorio municipal del ámbito de la provincia de Buenos Aires. De todos modos, quienes por cuestiones económicas no puedan estar, mi idea es en el transcurso del año ir preparando nuevas charlas y nuevos eventos o webinars para que nos podamos encontrar y más que todo compartir el conocimiento entre los que nos guste la materia de previsión social en la provincia. Bueno, así que bueno, gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a vos. Ponés si querés el mail en donde se tienen que comunicar y los demás datos en el chat, así ya todos lo pueden ver, y vamos a recoger el guante del ofrecimiento que estás haciendo para invitarte cuando quieras preparar alguna charla específica, porque son temas como muy específicos y nadie, no todo el mundo lo trata. En realidad los que mayormente estamos acá tratamos más el tema de ANSES, el tema nacional, pero siempre surgen dudas y demás, y nunca está de más que puedas colaborar con algún conocimiento y que conversemos un poco así, coloquialmente, como hacemos siempre, sí. Para poder intercambiar algunas ideas o evacuar dudas que, bueno, a veces les generan algunos trámites a los colegas. Así que, perfecto, después vamos a estar en contacto con eso. Gracias a todos. No, por favor. Gracias. Bueno, el otro tema que teníamos era, a ver, ya me perdí, acá, sobre un fallo que salió acá de la Cámara Federal, Rodríguez Luis contra ANSES, en donde se declara la inconstitucionalidad del artículo 53. No sé si Alcides le había dado una leída a esto, o alguien así para comentarlo. No, Alcides no sabe, no contesta. Bueno, no hice la tarea, señorita. No hicimos la tarea. Bien. Bueno, yo les cuento un poco, ya le digo, a modo de conversarlo y de tener una idea. Repetir el fallo es Rodríguez Luis Alberto
con ANSES. El número de fallo es 21366 del 2016. Este es un fallo que viene del Juzgado Federal de Necochea. Les cuento más o menos cómo era la historia. Era una nenita que los padres la abandonan a los 5 años y se hace cargo la abuela, hace todos los trámites con la guarda y demás. Bueno, cuando la nena tiene 13 años, la abuela fallece. Entonces lo que hace, la guarda le queda a favor de un tío y se presenta al tío para solicitar la pensión de la abuela a favor, o sea, en representación de la nena, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde se da el planteo? Más o menos les voy leyendo algunos pasajes que fui destacando acá. La ANSES apela por varias cuestiones. En principio, porque le dan lugar a que se otorgue un beneficio a favor de la menor, con más los retroactivos que pudiesen correr y demás. Estamos hablando para tener en cuenta que esto es una acción, era un poco lo que conversábamos hoy con Graciela, acá entre todos, del año 2016, que ahí tenía 13 años la nena, estamos en el 2021, recién se está resolviendo. O sea, acá se tratan las cuestiones de vulnerabilidad, de integralidad, de un montón de situaciones, y sin embargo estamos hablando 5 años después. La nena tuvo que subsistir evidentemente de alguna manera. Fíjense de lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, entonces ordena que se otorgue el beneficio de pensión a la menor con más los retroactivos que le correspondan por haberse, de los que se hubieran devengado. Que si a la mayoría de edad de la nena cursara regularmente estudios secundarios o superiores y no desempeñase una actividad que genere recursos propios, que el beneficio se extendiera hasta los 21 años. Bien, que el beneficio además se cumpla dentro de los 30 días de que el resolutorio quede firme. Eso fue todo lo que se había establecido, ¿no? Entonces se cuestiona la sentencia que hace lugar a la demanda, declara la inconstitucionalidad del artículo 53 de la 24241, el mecanismo de cumplimiento de la sentencia por los 30 días, la disposición acerca de la continuidad, si la nena no tiene algún, si sigue cursando estudios, si no tiene algún otro recurso, y también dicen que se intrometen en las decisiones del Estado y demás, en cuanto puede afectar el erario público, la disposición de hacer lugar a todo esto. ¿Cuáles son los agravios así puntuales que manifiestan ANSES? Dice que no surge derecho a beneficio alguno a una nieta del causante, es decir, que el artículo 53 es taxativo y que no está enumerada como uno de los derechohabientes la nieta. Que bueno, hace la diferenciación con el 38 de la 18037, dice que si acá no se quiso incorporar no fue casualidad, sino, o sea, les estoy haciendo la traducción, ¿no? Que fue intencional de que no se transmitiera el beneficio en estas circunstancias. En segundo término, se agravia por el plazo del cumplimiento, porque dice que debería ser los 120 días dispuestos en los demás casos. Eso también lo cuestionan, que el juez de grado ha dispuesto en forma extrapetita que una vez llegada a la mayoría de edad, y si la chica seguía estudiando, se extendiera el beneficio hasta los 21 años, y por último hace referencia a la intromisión del sentenciante, porque establece que las razones de justicia social y demás se colocan en la órbita del Estado Nacional y para la redistribución de la riqueza y todas estas cuestiones, y que puede obstaculizar este juego, puede obstaculizar el erario público, la recaudación del Estado y demás. O sea, estamos todo esto hablando para el otorgamiento de un beneficio de pensión a una nena en estas circunstancias. Bueno, cuando contesta agravios, la actora, ¿qué dice? Que no solamente no se encuentran en un pie de igualdad todas las legislaciones, sino que además de las leyes internas que nosotros tenemos, hay tratados internacionales que tienen otra jerarquía, los tratados del niño, bueno, hace toda una referencia a diferentes tratados, y que no, de hecho, no todos tienen una misma jerarquía, entonces que tienen que tener eso en cuenta,
que la negación del beneficio conculca derechos amparados por la Constitución de los Derechos del Niño, remite, bueno, a varios tratados internacionales. Con respecto al plazo, sostiene que la espera que ha tenido que sortear la menor de estar privada del beneficio, y eso es una cosa que destacamos desde el inicio, o sea, estamos hablando de 5 años y todavía no cobró. Con respecto a la edad, dice que eso le permitiría un mayor desarrollo para afrontar las necesidades y demás, el hecho de mantener el beneficio posterior a los 18. Y que además remarca el caso de extrema vulnerabilidad social, donde no hacer lugar al beneficio sería ir en contra de las finalidades de las leyes previsionales. Bueno, con todo este planteo, o sea, yo todo el resto que se los comenté fue porque leí un poco los argumentos de la sentencia de primera instancia también, en donde estaba un poco contada la historia de la menor, todas las situaciones que había tenido que atravesar, que tenía otra hermana, y que el tío se ve así sorprendido de la noche a la mañana por el fallecimiento, bueno, no solamente de su madre, sino de hacerse cargo de las dos niñas. Era gente de condición muy humilde. Entonces, bueno, pedían esto, y que además la nena estaba con todas las cuestiones legales, y se encontraba a cargo de la abuela, no era que era una cuestión que vivía con ella, y sino que tenían trato. La abuela la había criado desde los 5 meses, y había hecho todo el caminito legal también para tener la guarda y demás. Bueno, entonces, con respecto al primer agravio, ¿qué es lo que analizan? Que en vida quien era la abuela y curadora de la nena, que no se encuentra, cuando no se encuentra incluida, aún cuando no se encuentra incluida, hacen todo un análisis que es un poco, para mí fue como de dos caras por la resolución que en definitiva toman. Porque una de las cosas que expresan y que remarcan es que, si bien no está en el artículo 53 contenido, el hecho de que sea la nieta una de las derechohabientes, dice que sí la expresión estar a cargo, y que no había duda de que estaba la nena a cargo de la abuela. Dice que cuando concurre en aquel un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su economía particular. La autoridad de aplicación podrá establecer pautas objetivas para determinar si el derechohabiente estuvo a cargo del causante. Se encuentra por demás probado en el caso que la menor estaba a cargo del causante, es decir, que conforme lo describe la ley, se encontraría dentro de la calificación elaborada por el legislador. Pero que el artículo 53 es taxativo al enumerar que no se encuentran los sujetos con derecho a pensión de la sola circunstancia de estar a cargo, ¿no? Sino que debe ajustarse a la denominación taxativa que tiene. Bueno, y ahí hace un relevamiento de varios casos que ha dictado la Corte, algunos a favor y otros en contra. Entonces, cuando vos vas analizando todo eso, no sabés con qué nos vamos a encontrar, porque yo había leído el título de la nota y del fallo, y digo, pero lo que están diciendo no se encuadra. Bueno, y llegan a una resolución que, bueno, ahora la vamos a ver. Dice, otro fallo de la Corte: aun cuando en materia de seguridad social el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder para que no se desnaturalicen los fines superiores que informan las normas respectivas, que no son otros que cubrir los riesgos primarios de aquellos que por su edad o estado físico no están en condiciones de proveérselos con su trabajo, no cabe admitir que se realice un criterio de valoración de los hechos e interpretación de las normas aplicables que equivalga a prescindir de sus términos. Lo que ocurre cuando se desconoce el texto legal que regula con claridad, como en el caso, cuáles son los derechohabientes con vocación del beneficio. Esto hablaba del 38 de la 18037.
Bueno, a ver qué otra cosa más. Bueno, habla del carácter que si bien la menor no se encontraba dentro de la denominación taxativa del 53, no puedo dejar de analizar el caso en un contexto holístico del derecho, en armonía con los principios generales que rigen la materia previsional, la Constitución y así como la Convención de los Derechos del Niño. Los jueces deben obrar con cautela, dice, en el desconocimiento o rechazo de solicitudes de beneficios de naturaleza alimentaria. Exige una consideración particularmente cuidadosa a fin de que en los hechos no se afecten sus caracteres de integrales e irrenunciables, un poco lo que hablábamos hoy con respecto al tema de ganancias también, ya que el objetivo de aquellos es la cobertura de los riesgos de subsistencia y ancianidad. Hace algunos pasajes y algunas citas de Vidar Campos, a favor y en contra, con respecto a este tema. Y después, en un momento dice, entonces, que la decisión es revocar la sentencia de grado por no hallarse la menor entre los derechos habientes que enumera la ley vigente y aplicable al caso. No obstante, y a fin de no vulnerar la integralidad de la persona y en respeto al orden constitucional que debe imperar en toda relación jurídica, propongo ordenar al ANSES que arbitre los medios necesarios a fin de otorgar a la menor requirente de autos una prestación similar a la que hubiese obtenido por pensión y en la proporción que le hubiese correspondido, que no resulte inferior al haber mínimo garantizado. Yo cuando empecé a leer así, digo, le revoca la sentencia de primera instancia y después dice, bueno, no sé, o sea, no sé qué es un sui generis esto, porque no es una pensión, pero dice que creen otro beneficio, que el piso sea el haber mínimo y que sea con igualdad a lo que le hubiera correspondido si hubiera sido la pensión. No sé, ustedes qué comentario o qué les puede llamar la atención de esto, ¿no? Después, con respecto al plazo de los 30 días, dice que no resulta aplicable porque el beneficio provisional de carácter de naturaleza alimentaria tiene por fin cubrir las necesidades básicas de subsistencia. Esto es un poco irrisorio, volviendo al plazo y al proceso, a los años que tardó este proceso, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Bueno, el resto se lo rechazaron, se los declararon desiertos los agravios expuestos con relación a la intromisión del juez en el erario público y demás. Lo más sustancioso de esto era un poco los considerandos que, repito, con respecto a la inconstitucionalidad del 53, que por un lado dicta la inconstitucionalidad, pero que no dice si le corresponde el derecho a pensión, sino un beneficio similar y demás. Bueno, esas notas de color, el fallo lo pueden buscar, está en la página de la Cámara de acá, de Mar del Plata, porque esto se resolvió acá, les repito la carátula, Rodríguez Luis Alberto, en representación de la menor bajo su guarda, con ANSES sobre pensiones, expediente 21366/2016. Y viene del juzgado de Necochea. Los escucho para comentarios o aportes que quieran hacer. Me parece que es incongruente el fallo, no tiene relación, o sea, no tiene sustento, por un lado, o declarás la inconstitucionalidad y ahí la pones a la chica, o no declares, porque encima está creando un beneficio, eso es del Poder Legislativo, no lo puede crear, un juez no puede crear un beneficio, o sea, porque está inventando un beneficio. Claro, por eso decíamos que es un poco un sui generis, porque no es, dice, no, revoca el fallo que le otorga el beneficio de pensión, pero crea un nuevo beneficio y determina cuáles van a ser los montos aproximados y demás. En realidad confirmó todo, terminó confirmando todo, porque se lo confirmó hasta los 21 años, el plazo de 30 días que se tenía que cumplir, y demás cuestiones. Pero esos considerandos hace, yo no les quiero leer todos, pero hace alguna consideración, te pone un fallo de referencia a favor de sostener inamovible el 53,
y otro te dice que no, que tiene que ver con la integralidad, con los fines del derecho previsional y demás, y bueno, y la resolución fue esa. Bueno, ¿quedó firme? No sé si quedó firme, porque esto salió, salió esta semana que pasó. No, lo van a tirar en la corte, no tiene sentido. Sí, por ahí puede ser, podría ser, pero imagínate, a ver, hay una cosa que nosotros siempre analizamos, que la justicia tardía no es justicia. En el caso, la chica pide en el beneficio, tenía 13 años, podés aguantar gente sumamente carenciada, en condiciones de vulnerabilidad grande, y 5 años estamos discutiendo esta situación. 5 años. O sea, si lo apelan a la corte, cuando llegue la resolución final, la chica lo que va a hacer es por ahí cobrarse un retroactivo y comprarse, no sé, algo para el futuro, pero claramente tuvo que vivir todo ese tiempo y vaya a saber cuál. Quizás se le hubieran mejorado notablemente las condiciones con el beneficio, porque podría haber accedido a otros estudios, a otra calidad de vida y demás. Por supuesto que le modifican, porque ya si le llega 7 años después todo esto, es una barbaridad, ya prácticamente está cumpliendo los 21 años. Sí, desastre. Bueno, nada, era una nota de color. Sé que hay otro planteo, hay otro caso, que no me acuerdo el nombre, de otra colega, que está en el juzgado de López también, que lo plantearon por amparo, y era un caso que se planteó la inconstitucionalidad del 53 también, era un caso de un señor, en realidad el que fallece es el padre, estaba a cargo del padre, pero el chico es mayor de edad, un varón, y estaba divorciado. Entonces, estaba hace 10 años a cargo del padre, del causante, digamos, ¿no? Del titular del beneficio. Al fallecer el padre, piden que la pensión, y ANSES se la deniega porque constatan que el chico tiene 40 y pico de años, pero tiene un grado de esquizofrenia muy grande y demás, de hecho está internado, no vive solo ni siquiera, tiene curatela y todas estas cuestiones. Entonces le deniegan el beneficio porque a los 20 y pico había estado casado, se divorció y después hacía 10 años que estaba a cargo del padre, y bueno, se lo denegaron. Y ahí se planteó también el caso de la inconstitucionalidad del 53 por el hecho de que no consta que sea divorciado, de que no obsta a que, bueno, vamos a ver qué resulta. Se planteó por amparo, López no hizo lugar al amparo y están discutiendo. En realidad están discutiendo en Cámara dos cosas: la vía, si es el amparo la que corresponde o no, y por otro lado se había el tema de que le otorguen la medida cautelar para sostener el beneficio, no el beneficio previsional, sino la cobertura médica de PAMI para cubrirle las internaciones. Vamos a ver que ese todavía no tiene resolución. Sí. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Pidió la palabra Marcelo, Cari. Ah, perdón, no lo había. Sí, Marcelo, ¿a dónde está? Vamos con la reunión de espiritismo, se me fue Marcelo. No lo veo. Cristian, ¿lo tenés ahí a Marcelo? Ahí está volviendo. Ahí, ¿lo escuchás? Ahí. No estamos con buena conexión de internet, me parece. Volví, no sé si me escuchan. Ahí te escuchamos, no pongas la cámara. Sí. Sí. Sí, se escucha, se puede escuchar. No, estamos... Te estamos escuchando, Marcelo, te escuchamos. Ah, bueno, por momentos se corta. Bueno, voy a tratar de hacerlo rapidito. Con respecto al fallo que vos claramente lo contaste muy detalladamente. Lógicamente el fin está bueno porque en definitiva todos creemos que a ese chiquita le corresponde por analogía
tener el beneficio de pensión como si fuese su madre. De eso no hay ninguna duda. El tema es que crean una figura donde la meten en un problema, porque el ANSES no va a poder crear un nuevo paga pensiones. Se tenía que haber dicho que le dieran directamente una pensión, no crear una figura, porque es complicarle la vida a esta chica para que pueda cobrar. No sé si hasta ahí se escuchó. Sí. Bien. Otro tema. Genera un precedente con respecto al nuevo Código Civil con respecto hasta los 21 años, cosa que en el tema previsional sabemos que es hasta los 18 y hay una ley especial al respecto. Otro punto para tener en cuenta. Y por último, que apele a ANSES o no, y si la Cámara le otorga o no ese recurso extraordinario, aunque no se lo dé, va a ir en queja sin ninguna duda a la Corte, así que esto va... Sí, no se va, que se va a ir en queja, decís. No se va a resolver, evidentemente, acá. Es verdad lo que decís, uno lo ve desde la parte humanitaria y decís, pucha, con todos los beneficios y la gente que lo cobra y que en realidad no le corresponde, o qué sé yo, cómo no, pero genera un precedente, eso ni hablar. A veces en estos casos no se sabe si debería haber una jugada de ANSES, hacerlo más calladamente, digamos, haberlo otorgado desde el inicio y que no genere tanto conocimiento masivo, que generar toda esta cuestión. Porque después ahí sí, una vez que tengas la resolución, porque acá también es una situación que te van por el lado afectivo y emocional, humanitario de todos, y que después te genere un precedente ya que lo tengan que cumplir en todo el país. Sí, en el 53 sabemos que lejos estaba de que a los legisladores ocurrírsele que podría ocurrir esta situación de hecho. Sabemos que no. Pero es una situación que se podría asimilar por analogía perfectamente a una pensión de un hijo menor. Claro. No habría que haberle dado tanta vuelta y directamente solicitar que se le dé la pensión y punto. Porque ANSES le va a dar las 1001 para pagárselo en el caso de que pierda. Claro. Sí, sí, porque van a ver qué beneficio crea, porque no van a saber cómo determinarlo. Y bueno, claro, la situación está así. Y pagarle los saberes de venados hasta, por más que ella sea mayor de edad, cobrarlo cuando lo tengan que cobrar. Seguro, seguro. Pero bueno, lo seguiremos este caso a ver qué es lo que... Es interesante, La verdad que es interesante para seguirlo. El tema es que a veces te dejan esas lagunas, el caso del 53 que se plantea como este otro que yo te comentaba, que del hijo que estaba a cargo, como tenés la situación de estar a cargo, están a cargo y por una cuestión económica y demás, y ese estado de vulnerabilidad se encuentra demostrado en los dos casos, entonces también tenés ahí un juego, o sea, no, en el otro caso no dice divorciado, no dice nada. Dijeron, bueno, y en este caso también. En este caso hay otra cuestión a tener en cuenta. La abuela había hecho todos los papeles y tenía la guarda legal de la nena. Te repito, no es que era la nieta de sangre y la tenía y la criaba y ya. La tenía, tenía con todos los papeles legales y tenía, o sea, con toda la figura legal, y la tenía incorporada en su salario, porque cobraba la asignación y no sé qué más. Pero bueno. Totalmente. Si hubiera equiparado tranquilamente. Bueno, esa última parte no escuchamos que dijiste. Un papá y listo. No, que digo que habrán tenido algún motivo de crear esa figura, porque en realidad, por analogía, es perfectamente asimilable a una pensión por el fallecimiento de alguno de los padres, así que... Sí, bueno, eso es lo que se resolvió acá en Cámara. Pero bueno, lo seguimos a ver qué es lo que pasa, si se presenta un recurso, si se van en queja,
o si lo van a cumplir, qué sé yo. Veremos qué pasa. Bueno, por ahora, si nadie tiene algún comentario más y alguna cosa que agregar, no sé si algún caso práctico alguien quiere plantear. No. Bueno, entonces chicos, los despido, los saludo a todos. ¿Problemática que ha tenido alguien? Marcelo sigue hablando, pero yo no lo escucho. Ahí te vemos la cara, bueno. Entonces nos despedimos todos, les agradezco la presencia, por supuesto a Graciela, por la colaboración de siempre, la buena predisposición, la claridad de conceptos que tiene para explicarnos los temas, que a veces son un poco más complicados. Así que nos encontramos la próxima reunión, el miércoles, no sé qué número cae, pero es el primer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde. Bien, y por supuesto abiertos también, si quieren proponer algún tema especial para que podamos tratar entre todos, conversar, algún fallo, o la inquietud que tienen, siempre abiertos y charlas también que quieran proponer, por supuesto que después lo voy a contactar a Iván con lo que se ofreció, y bueno, así vamos entre todos colaborando con un poco de conocimientos. Bueno, muchas gracias, Karina. Bueno, no, a vos, Graciela. Prontito nos veamos, va a ser difícil, ¿no? En presencial, pero... Creo que estamos un poco complicados, pero me parece que este año vamos a seguir así. Sí, pareciera que sí. Pero bueno. Bueno, chicos, que tengan buenas noches todos. Ojalá mejoremos. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, saludos para todos. Gracias. Igualmente. Chao, Cris. Chao, Cari.